seguimos con más de Audición Gomidás después de este enganchado patriótico de distintos temas populares que compartíamos. Ya les habíamos comentado que íbamos a recibir hoy una vez más a Eleni Coluccián. Su hermana también estuvo en el verano con nosotras, estábamos conversando de eso, y en esta ocasión es por la serie de notas que estamos realizando por el mes de la mujer. Bienvenida, Eleni, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar de nuevo. Desde ese momento que nos había quedado, bueno, creo que coincidimos en que quedaron las ganas de seguir indagando en este tema. Sí, sí. Y esta fue la oportunidad para entrar quizás más de lleno en lo que tiene que ver con la educación sexual y por qué estamos hablando de este tema en marzo, qué tiene que ver esto con la violencia de género, qué tiene que ver con la lucha de las mujeres, el tener aprendizaje y conocimiento sobre la sexualidad. ¿Es esto lo que vos buscás transmitir en Empoderar Sex en tu cuenta de Instagram? Así es. Bueno, mira, mi historial por la educación sexual en realidad no es mi primera formación, yo tengo otra formación y las vueltas de la vida me llevaron a, de casualidad, caer en un lugar donde brindaban la formación en educación sexual. Que nada que ver, porque sos contadora, ¿no? Exacto, pero no ejerzo. Después me aboqué a esto porque en realidad fue como un camino, no sé por qué llegué ahí, en realidad, viste, las vueltas de la vida que te llevan a un lugar y en realidad quizás atrás hay todo un porqué, ¿no? Bueno, dije, necesitaba cambiar un poco lo que estaba estudiando, que era tan cuadradito y no repetitivo, y dije, bueno, voy a estudiar, me pareció interesante estudiar otra cosa, y empecé como un camino de transformación personal, porque me empecé a apropiar de información, y acá digo solo de información, claro, que nunca nos habían brindado, ni a mí ni a nadie. Y fue como yo no sé esto, que es tan importante saberlo, como aprendemos un montón de cosas, como a mí nunca me enseñaron esto. Entonces, Empoderarse surgió con esto. Yo tengo esta información y quiero que todas las personas, no solo las mujeres, todas las personas puedan tenerla, porque es transformadora, cambia tu vida sexual y tu vida en general, porque en realidad la sexualidad es la vida misma. Claro. No es solamente las relaciones sexuales. O sea, el aprendizaje tuyo que se dio casualmente fue lo que te llevó a querer transmitir esto. Exacto. Quiero que vivas tu sexualidad de forma libre, es lo que dice el pie de tu página. ¿Qué quiere decir esto? Es que solamente con el aprendizaje y con tener información uno puede vivir en libertad. Si no, va a vivir sometido o sometida a quizás muchos mitos o muchas mentiras o cosas que no son verdades, pero las creemos verdades absolutas, como la cultura que vivimos ha transmitido un montón de prohibiciones y silencios en torno a la sexualidad. Entonces, si yo no sé, voy a creer lo que me dicen. Y muchas veces eso es mentira. Entonces, apropiarse de la info es la ¿por dónde forma. Puede empezar este camino como de liberación? Bien. El primer paso yo creo que es acercarse a fuentes de información buenas, que empiecen a cuestionar un montón de creencias con las que crecimos y a decirnos, bueno, esta creencia viene por acá, no es la verdad absoluta, tiene que ver con este contexto, con esta finalidad. Y una vez que yo puedo darme cuenta, como quitarle el velo, ¿no? Empiezo a darme cuenta como esas creencias se apropiaron de mi vida, también estaban en mi vida, porque todas crecimos bajo este paradigma de la sexualidad. Entonces empezás a identificar un montón de cosas que te pasan a vos en tu vida diaria, con las que creciste, y que no te dabas cuenta que formaban parte de todo ese conglomerado de creencias que muchas, o la mayoría, no son ciertas, responden a algo, pero empezás a darte cuenta y decir, bueno, con razón a mí esto no me resonaba, o con razón yo siempre creí que tenía un problema en tal ámbito, y, pero a todo el mundo le pasa lo mismo. Claro, empezar y no a hablarlo, por acá. Básicamente. Claro, empezar a hablarlo. Y creo que la pandemia y las redes sociales hicieron, como tienen un montón de cosas que podemos criticar, hicieron que explotaran redes, cuentas que hablan de sexualidad y pudieron acercar la información a las personas, que en realidad deberíamos tenerla en la escuela, en los jardines, en el liceo, pero que no está todavía como se debería, impartida. Entonces, las personas que no tuvimos ni siquiera la posibilidad de una aproximación a la educación sexual, empezar a descubrir. Creo que apunto más claro. Bueno, los que ya no lo tuvimos desde mi trabajo, ¿no? Desde niños o desde niñas, bueno, ahora es tiempo de reaprender. ¿Nunca es tarde para aprenderlo? Claro, porque la sexualidad se aprende. Hemos crecido bajo el paradigma de que es como algo natural, que fluye, que
que vas aprendiendo en el camino, y en realidad no, porque si aprendemos todo en la vida, o sea, no hay nada que venga así del cielo, vos aprendés todo. Y no nos damos cuenta cuánto hemos aprendido sobre sexualidad a lo largo de la vida sin tener la educación sexual formal. Porque la educación sexual se puede aprender en un ámbito formal, que es el que estamos pidiendo, por favor, que todas las personas empiecen a tomar conciencia de la importancia que tiene, o en el ámbito informal. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que escuchamos en casa, lo que debería ser una mujer, lo que no, lo que estaba habilitado, lo que no. Mirábamos una película, una comedia de la tarde. Todo eso tenía información de cómo debía ser, cómo no, cómo se construían los vínculos afectivos, por ejemplo, basados en violencia, porque pensemos en un modelo típico de comedia de la tarde. Sufrimiento, llanto, pasa de todo, y al final termina bien. Claro. Y la realidad es que muchas veces al final no termina bien. ¿Y por qué un vínculo lindo tiene que estar enmarcado en todo ese sufrimiento y un montón de violencia que crecimos normalizándola? Los que se pelean se aman, o sea, desde el jardín de infantes, ¿no? Y eso tiene que ver con la sexualidad. Y es muy interesante esto de, ¿no? De los dos, uno piensa educación sexual y capaz que lo lleva necesariamente a un ámbito formal. Y no, bueno, como todo en esta vida entra por todos lados. Claro. En mi caso, yo recuerdo haber tenido educación sexual en la escuela, en una serie de talleres y demás, pero asumo, y porque conozco lo que vos publicás y compartís, que no coincide en lo que se entiende por educación sexual. No sé qué es lo que sucede hoy, esto es hace muchos años atrás, pero era una educación sexual donde te enseñaban a cómo introducir un preservativo, cómo hacer para no quedar embarazada y demás. Exacto. ¿Es educación sexual eso o es una parte o cómo lo podemos catalogar? Es una parte, pero muy sesgada, porque la sexualidad es inherente al ser humano y abarca todos los aspectos de su vida. Entonces, desde la parte de nuestra identidad, desde nuestras emociones, desde los vínculos y también la parte reproductiva. Pero claro, y también, claro, no es solamente eso. Creo que hay un montón de cosas que deberíamos haber aprendido previo a saber poner un preservativo. Porque capaz que me enseñaban a ponerlo, pero yo nunca, no conocía el cuerpo humano exactamente, claro, porque realmente nos enseñaron cómo es un pene, cómo es una vulva. Es más, a veces nos incomoda llamar a las partes genitales por sus nombres, ¿no? Porque le ponemos sobrenombres, sí. Generan risas. ¿Pero por qué? Porque así fuimos creciendo como con el tabú de la sexualidad. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender a poner un preservativo si no sé de vínculos, si no me hablaron de tener vínculos con consentimiento, desde el respeto, claro, desde la elección, desde la información para yo poder elegir? Sin embargo, la sexualidad fue impartida como más desde el miedo que desde el placer, digamos. Claro. Porque la verdad es que lo que queremos es pasarla bien, o sea, ser felices en todos los ámbitos, en podernos expresar en nuestra vida como queremos, vestirnos como queremos, ser como queremos nuestra identidad y tener las parejas que quieramos, pero el objetivo es ser felices, o sea, estar bien, pasarla bien y no sufrir. Sin embargo, esa parte, como que esa pata no ha estado presente. Y la pata que ha estado presente es la del miedo, porque el preservativo, ¿qué es? No quedes embarazada, claro, ¿no? Y no te vayas a contagiar de algo. Claro. Pero eso está bueno, hablar de riesgos, pero antes necesitamos hablar de todo lo otro. Y esa parte no ha estado presente. Y todavía no está tan presente, esa es la verdad. Es como que es algo que de a poco se va avanzando, pero falta, porque nos empieza a cuestionar a todos los que somos, yo no soy padre, pero padres, madres, por la falta de información propia que tenemos. Empezamos con nuestros miedos, ¿no? De cuestionar, ¿será que esto lo tiene que enseñar una maestra o lo tienen que aprender en casa? Y la verdad es que si vamos a todos los casos, por ejemplo, de abusos sexuales intrafamiliares, cómo esa información no está dada afuera, claro, ¿no? Y se deja en casa. Capaz que podemos pensar, ¿cómo un niño o una niña tener educación sexual? Pero un niño y una niña que puedan aprender mediante el juego, ¿cuáles son las partes de su cuerpo? ¿Quién puede tocar su cuerpo?
que tienen que siempre pedirle permiso para tocar su cuerpo. ¿En qué momentos pueden tocar su cuerpo? Cuando lo bañan, cuando ¿no? En base a esto que estás diciendo, ¿podemos afirmar que el conocimiento y el aprendizaje apropiado sobre la educación sexual, sobre todo desde niños, desde niñas, sirve para prevenir un abuso sexual? Totalmente. Un niño y una niña, obviamente la información va a ir llegando de la forma que se puede comprender, ¿no? Pero desde el juego, desde canciones que toquen estos temas, desde cuentos que habiliten esto, yo voy a saber que algo está mal. Claro. Por ejemplo, el tema de los secretos. Claro. ¿No? Yo no tengo secretos con otras personas, yo voy a ir a contar siempre a mis padres, a mi mamá, a un familiar, a la maestra, la importancia de esto, de trabajar desde ahí, desde cero, digamos. Y en casa eso también decís, hablabas hoy de mencionar a las partes con su nombre, de no generar como un tabú de ciertos temas, que obviamente pienso, si los adultos lo tienen, se lo van a transmitir a los niños también. Es importante que una mamá y que un papá nombren, hablen con naturalidad de estos temas y como vos decías, ¿no? En base a las posibilidades y a la edad de cada uno, poder hacerlo. A ver, nosotros tenemos que entender que crecimos en un paradigma y en una cultura donde la sexualidad da vergüenza e incomoda. Entonces el desafío para los que somos grandes y tenemos niños es bueno decir, sí, me incomoda, pero hay algo más importante que esta incomodidad y yo tengo que animarme a hablar. Quizás no sepa cómo, no tenga todas las respuestas, pero por ejemplo, me hacen una pregunta y no tengo la respuesta, en vez de contestar esos de grandes o no dar respuestas y que el niño quede como colgado, porque ahí empezamos, en esto del aprendizaje informal, a que si a mí no me contestan, si ponen esta cara, yo sé que acá hay algo raro. Y en realidad nosotros no queremos que sea algo raro, queremos que se naturalice, que se viva desde el placer, desde lo lindo, ¿no? Siempre cuidándonos y aprendiendo todo eso, pero desde otro enfoque. Entonces el desafío es que obviamente la pregunta me va a atravesar todas mis creencias, todo lo que yo tengo, porque, a ver, ¿quién está 100% libre de eso? No, crecimos, de repente vamos a contestar mal, pero porque estamos atravesados, entonces tampoco martirizarnos por eso y sentirnos culpables, pero tomar una actitud de, bueno, yo ya sé esto, ya sé que crecí en este ámbito, en esta cultura, en este paradigma, pero quiero que las generaciones que vienen salgan de esto. Entonces, y la deconstrucción tiene que ver con eso, ¿no? Sí. A veces no necesariamente uno está totalmente liberada de cierto, sino que es hacer el esfuerzo, quizás. Darte cuenta que, por ejemplo, hiciste un comentario y decir, en este comentario lo hice, pero está bien, lo hice porque estoy acá, crecí con esta información, me salió automático, está en mi programa, en mi mente está eso. Sí. Pero ya sé que no está tan bueno. Entonces la próxima capaz que no lo voy a hacer. Empezar a cuestionar, empezar a darnos cuenta que la discriminación y la violencia no están solamente en un abuso sexual que nos enteramos en la tele y no está en muchos lugares y mucho más abajo en la cadena, en los chistes, en los comentarios, adentro de los vínculos, en las personas casadas, lo que le enseñamos a los niños, a las niñas, desde ahí ya se va gestando todo. Entonces empezar a ver, por ejemplo, qué palabras utilizamos para descalificar a alguien. Si estamos aludiendo, por ejemplo, a una mujer, ay, no seas nena, ay, cuando, no sé, pienso en canciones de estadio, como algo bien gráfico, que sos una mujer, no sé. Sí, ¿no? sí. O llorás como nena. Claro, entonces usar atributos o características, entre comillas, femeninas para como negativas hacia otra persona. Es muy importante lo que estás diciendo. Así la mujer y así muchas otras cosas, ¿no? La diversidad, las identidades, las orientaciones sexuales. Es muy fácil, ¿no?, asombrarse de los extremos, de los episodios terribles que se difunden, que llegan a los medios de comunicación, que llegan a las casas de todos nosotros. Es muy fácil asombrarse de eso, decía, pero es más difícil poder entender que en alguna parte de la cadena podemos estar nosotros también. Estamos, y eso sí, es darse cuenta. Creo que eso es lo que deberíamos todos hacer como el trabajo interno, decir, bueno, yo, ¿en qué momentos formo parte de esta cadena? Seguro capaz, obviamente, porque, ¿qué pasa? Muchas veces varones creen que quienes protestamos o evidenciamos estas violencias para que dejen de suceder,
odiamos a los varones. Y no tiene nada que ver con odiar, sino saber que hay una cultura que ha legitimado y te han enseñado a que vos podías ejercer ciertas violencias y estar por encima de las mujeres, ¿no? El patriarcado que tanto se habla. Y vos creciste creyendo que eso estaba bien. Entonces el desafío es, cuestionate, nadie te odia, nadie te quiere matar, nadie nada. Cuestionate y fíjate en qué parte vos fuiste parte de ese eslabón de esa cadena. Y con eso ya es un montón, ya está. Es el trabajo, y nosotras también, o sea, todas las personas, todas tenemos que empezar a hacer ese trabajo. Con esto que decías de que la sexualidad incomoda, que es así, que ahora alguien te está escuchando y se está poniendo nervioso, que bueno, vos sabés más que nadie que es algo que pasa, seguramente en las consultas que recibas también y demás. ¿Existe en este patrón cultural que se da, crees que existe una connotación machista sobre esto? ¿Esa incomodidad es igual en hombres y en mujeres? ¿Se habla con la misma propiedad de los temas? ¿Es un género el que habla más de ciertos temas que otro? ¿Cómo funciona acá la diferencia de género en este sentido? Yo creo que hay como diferentes tipos de incomodidades. Porque, por ejemplo, varones tienen un mandato de super macho, que también es una carga. Entonces ahí también es, bueno, esto que estamos reclamando que cambie, que haya equidad, también te va a aliviar a vos varón. Porque si vos varón tenés, por ejemplo, algún tipo de una disfunción sexual, el mandato dice como que tu hombría se está viendo ahí como, ¿no? No sos tan macho. Total. No, entonces vas a un encuentro sexual, se da alguna circunstancia que sucede que aprovecho a decir que no hay nadie tiene una supersexualidad en donde todo sea como perfecto, y uso perfecto entre comillas porque no existe, pero eso es lo que creemos. Entonces cuando vos vas al encuentro sexual, por ejemplo, y se sucede alguna cosa que no responde a ese patrón de perfección, ya es un drama. Y lo vivimos así. Y por ejemplo, no animarse a consultar, porque yo que voy a ir a consultar sobre esto, ¿no? O sea, me da vergüenza, y quizás una consulta se resuelve con aprendizaje, con que yo te diga, mira, lo que te pasa a vos que me estás contando, le pasa a tus amigos, al vecino, no, es lo que pasa en la vida misma. Lo que pasa es que nos enseñaron que tiene que haber una cosa, que es de esta forma, un guión en tales tiempos, de tal manera, y esa no es la realidad. Pero tenemos un guión aprendido que nos vamos contando, que vamos viendo en una película o lo que sea, que no es la realidad. Claro. Y la verdad es que el apropiarse de la información y de buenas fuentes puede cambiar tu experiencia. Y vos hablabas de cómo viven su sexualidad, digamos, varones y mujeres, y la viven diferente, pero todos tenemos, creo que, nuestros dramas. La mujer, en general, pensemos en nosotras, en nuestras mamás, en nuestras abuelas. Si los varones no tuvieron información o tuvieron más o menos, nosotras tuvimos menos. Menos, seguro. Cero, porque en realidad como que lo que te iban a decir, lo que te decían siempre era que él, porque además obviamente siempre hablamos de algo heterosexual, claro, él te iba a enseñar. Claro. Entonces, vos no tenías ni idea a lo que ibas, y por qué nosotros no teníamos la información para tomar nuestras decisiones. Porque éramos funcionales a esa cultura, ¿no? De sometimiento, donde además la mujer, por ejemplo, ser una mujer que valía la pena, ¿no? Que era una buena mujer, era aquella que hubiera sido lo menos tocada o virgen. Un concepto que en realidad está en desuso, el de la virginidad, porque en realidad es como calificar a la mujer que merece o no merece en función de si tuvo relaciones sexuales, y por qué esa misma vara no aplica para el varón. Claro. Entonces, si vos no tenés oportunidad de apropiarte de información, de exponerte a vivencias, a encuentros que te permitan ver si, por ejemplo, congenias con esa persona, a conocerte, a saber lo que te gusta, ¿cómo otra persona me va a enseñar lo que me gusta a mí? Lo que pasa que como creíamos que había una forma y un ABC que además era funcional al placer del varón o de la persona que tiene pene, el placer de la mujer no estaba contemplado en un encuentro sexual. Nuestro mandato era servir a nuestra pareja o marido. Y así, capaz que hay abuelas o madres que se animen a hablar, u otras no, pero seguramente quien me esté escuchando le va a resonar. Y ¿Está cambiando esto?
Está cambiando, sí, está cambiando. Creo que todos estamos queriendo tener más información. Ya eso de que voy al encuentro sexual para satisfacer a la otra persona no está corriendo más, que está buenísimo. El desafío es poder yo saber que me gusta, ¿no? Tener información, siempre repito esto, aprender, para poder utilizar ese aprendizaje en mí y saber qué es lo que me gusta, cómo, y después voy al encuentro sexual con una persona y yo sé lo que quiero. La otra persona es imposible que adivine. No hay forma. No hay forma. Es como yo te miro y sé qué gusto de helado te gusta. No soy adivina. Esto es lo mismo. No hay un guión. No hay un ABC. Y ese ABC que creemos que hay es totalmente opuesto a los tiempos reales, a las formas reales, a las formas de sentir. Por eso es apropiarse del conocimiento para armar la configuración tan propia como de cada pareja sexual que exista, por ejemplo, hablando del encuentro sexual. Uh-huh. Va a ser distinto, por eso se habla también, por ejemplo, de que no hay una única primera vez. Hay muchas primeras veces como parejas sexuales vos tengas, porque lo mismo que vos usabas, la misma receta que aplicabas con una pareja sexual, si tenés otra, va a ser distinta, no va a ser igual. Qué importante escuchar todo esto y poder, como vos decías, como ir configurando nuevamente un montón de cuestiones que cada uno y cada una en su forma tienen preestablecidas y que es importante no solo romper, sino transformar. Uh-huh. Es muy interesante ese concepto. Queremos seguir escuchándote porque es realmente muy, muy interesante todo lo que estás conversando. Eleni, antes de irnos, ¿tenés próximamente una masterclass que vas a estar brindando o ya? Está ahora corriendo. Está corriendo ahora, contanos. Sí. Bueno, es justamente un programa que antes era una clase sola de muchas horas y ahora se dividió en varias instancias porque entendí que para el proceso de aprendizaje está bueno recibir una información y tener un tiempo para pasarla por el cuerpo, porque ahí es donde se da el verdadero aprendizaje y empezarse a cuestionar qué me resonó de esto, ¿no? A mí. Ahí arranca la transformación y así es como yo viví mi propia transformación. Y son para mujeres, es un programa de 3 clases en donde hacemos como todo este proceso de ver cuáles son las creencias, pasarlas por el cuerpo, apropiarnos de información de buena fuente, trabajar el autoconocimiento y esto que hablábamos de la comunicación, como un GPS de los buenos, si hay, de ir pasando así como por etapas con el fin de esto, de descubrirme, de apropiarme de info y ser... En realidad es ser feliz, es lo que todas las personas buscamos. Este programa es para mujeres. Bien. Van a haber más cosas que van a ser para todas las personas. Lo encontramos todo en tu página. Todo en Empoderarse, que está ahí, todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos está. Y estuviste presente también en el encuentro de mujeres emprendedoras. Es verdad. Una charla, sí, qué linda propuesta. Estuvo bueno, sí, de mujeres que crean comunidad en diferentes ámbitos. Participé también. La educación sexual presente, entonces. También dijo presente. En ese encuentro, seguís como coordinadora de intimidad. Sí. Tremendo, sí. Eleni, por todos lados te podemos ver. Se viene ahora una nueva serie, la segunda parte de la serie, arranca ahora en abril, no podemos decir nombre todavía porque no se puede. Pero de nuevo estamos ahí. Y es re importante ese trabajo también. Contanos si querés explayarte en lo que significa ese trabajo. Es coordinar las escenas de intimidad que tiene cualquier tipo de serie, película. No estoy hablando de pornografía, estoy hablando de lo que vemos en la tele, en Netflix. Cualquier escena que involucre la intimidad de los actores, sus cuerpos, la exposición, se trabaja de acuerdo a una determinada metodología. Desde supervisar el set, desde cuidar el set, hasta armar lo que se va a mostrar. Y en ese armar lo que se va a mostrar tiene que ver muchísimo con la educación sexual, porque queremos mostrar cosas nuevas. Claro. No queremos seguir. Claro. Nosotros aprendemos como decía, la serie de Netflix muchas veces nos inspira, o la comedia de las 2 de la tarde. Parezco medio vieja comedia de las 2 de la tarde, pero nosotros crecimos mirando las 2 de la tarde se llaman comedia, la es así. De las 2 de la tarde. Entonces lo que queremos es mostrar otro tipo de cosas que se acerquen más a la realidad. O sea que ahí tenés también como que una incidencia en lo que es lo que muestra la serie, en el guión. Exacto, sí. De poder hablar con quien sea el director o directora y decirle, che, en esta escena, ¿no estaría bueno que apareciera, por decir algo, un preservativo en la escena? Porque justo el personaje no es una persona que tenga una pareja estable, entre comillas, hacia la misma pareja. ¿Por qué no mostramos que aunque
pueda ser rudo o te muestre ese personaje, la persona se cuida igual. Entonces va a haber personas que la van a estar mirando y van a decir, bueno, esta persona, este personaje que de repente se parece a mí, también se cuida, también lo hace. O reflejar el placer también de otras formas, los tiempos, determinadas prácticas sexuales que parece que en un segundo están resueltas o se hacen de determinada manera, y si yo lo hago así puede ser desastroso. Entonces no, esto no es así en realidad. Hay otros tiempos, necesito que el cuerpo responda. Entonces empezamos a mostrar, hacer un esfuerzo por hablar y tratar de, obviamente yo no decido nada, pero sugiero como una asesora, digamos, a quien dirige, que se puede mostrar la sexualidad de otra forma. Ahí tenés incidencia en lo que es la educación informal. También, exacto, así que tocando un poquito. Sí, la verdad que eso es súper importante, nuevo. No sé si acá existe. No existe. Acá no se puede estudiar. Yo ahora arranqué la formación también afuera, en paralelo, porque claro, esta es la 6ª serie en la que estoy trabajando de Amazon. Pero bueno, fue un poco con lo que yo tenía de mi formación como educadora sexual, más algunos talleres que pude asistir para saber bien cómo era que se hacía este trabajo. Pero ahora, en el mes que viene, sí, en abril, arranco realmente la formación que se estudia en Estados Unidos, pero por suerte la virtualidad me está ayudando a poder comenzar desde acá. Bueno, qué bueno, entonces éxitos con Muchas eso, gracias. con la serie y con todo lo que se viene. Eleni Coluquicián, educadora sexual, hoy formando parte de este mes de la mujer en Audición Comidas. Gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Milliarder sanırante kosırdım kaser Met mari kasins Yere bir kaser İsk yesanı